Si hablamos de golpes, no podemos dejar de hablar del golpe del 55, ¿no es cierto?, contra Perón. Que en realidad mi tesis es esa, que es un golpe muy parecido en cuanto a los sectores que representan a golpeados y golpeadores, ¿no? Porque el del 55, así como a Dorrego lo acusaban de ser un descamisado, el golpe del 55 se llama a sí mismo la Revolución Libertadora, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde surge ese nombre de Revolución Libertadora? Y uno cree ingenuamente que se trata del libertador San Martín o de la libertad, y en realidad no, están haciendo hincapié en la campaña libertadora de Lavalle contra Juan Manuel de Rosas. Por lo tanto, en ese complejo cultural que crea los golpistas en el 55 están teniendo en cuenta la tradición política a la cual representan. Por lo tanto, hay un hilo no solamente económico, político, sino también cultural e historiográfico. Recordemos que Lavalle, quizás el gran equivocado de la historia argentina, conducía un ejército cipayo financiado por Francia, cuyo objetivo era castigar a Rosas por sus acciones de independencia política, social, por su ley de aduanas, ¿no es cierto?, por su protección de las industrias, por no caer dentro del juego de liberalismo extremo, ¿no es cierto?, que se promovía en aquellos tiempos, ¿no? Hay una utilización... Así que, digamos, es un libertador muy ligado a intereses foráneos, ¿no? Hay una utilización también de un Lavalle en el golpe del 55, que es Lonardi, ¿no? Lonardi con su discurso ni vencedores ni vencidos, con su origen nacionalista católico, claro, que se enoja con Perón por el conflicto con la Iglesia Católica, fundamentalmente, claro. Y que después a los pocos días o a las pocas semanas es reemplazado por los verdaderos golpistas, claro, que están detrás, que son Aramburu de hablar de ni vencedor ni claro, vencido, ¿no? Cosa que no era la intención de Aramburu y de Rojas, ¿no?, de los sectores más... Ese golpe del 55 a mí me parece que es fundamental por una cosa, que es por la violencia, ¿no? La violencia que utilizaron el 16 de junio de ese año. Hay que pensar que hay una camarilla intelectual, política y militar dispuestos a subir gente a un avión a cometer un crimen de guerra como es bombardear a una población civil. Yo recuerdo que bombardeos a poblaciones civiles como las que ocurrieron el 16 de junio del 55, te puedo nombrar Guernica, durante la Guerra Civil Española, que fueron... Pero bombardearon los alemanes. Bombardearon los alemanes, por eso, digo, el bombardeo a Dresde, que Hitler ya estaba prácticamente vencido, sin embargo los aliados quisieron darle una lección a los alemanes con el bombardeo de Dresde, y Nagasaki y Hiroshima por parte de Estados Unidos. En los tres casos son naciones... Claro. Ofendiendo o atacando a naciones diferentes. Aquí es un propio ejército bombardeando a su propia población civil. En el 55 hay mucho desprecio sobre el peronismo porque es el movimiento de las mucamas y los obreros. Fundamentalmente eso es. Incluso si uno analiza la intelectualidad argentina, descubre el peronismo a través de las acciones o de las conductas que ven en las mucamas de sus propias casas, ¿no? Hernán, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. El 24 de marzo de 1976, una junta de comandantes integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti interrumpió el orden constitucional. Desde ese día, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se constituyó en el poder supremo de la nación. Un sector de la población, cansado de la violencia y también de la inflación que en los últimos años habían conmovido a la sociedad, tomó con alivio la noticia del golpe cívico-militar. Con el argumento de poner al país en orden, las Fuerzas Armadas suspendieron las instituciones de la República. La presidenta fue encarcelada, igual que muchos gobernadores, legisladores y dirigentes gremiales. El régimen de facto desindustrializó al país, destruyó la economía y endeudó las arcas públicas. Implementó un feroz terrorismo de Estado que inauguró una nueva categoría de ciudadanos, hasta entonces desconocida en el país: los desaparecidos, que se calculan en 30.000. Desgastado por la presión de sectores políticos y sindicales y por la absurda guerra contra Gran Bretaña
y la OTAN en Malvinas, el gobierno de facto convocó a comicios generales. El 10 de diciembre de 1983 entregó el poder al presidente constitucional Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical. Celebro que el informe que acabamos de escuchar no dijo que la dictadura del proceso cayó por la derrota en Malvinas. Eso es algo que les confieso que me indigna profundamente, porque es negar el compromiso, el coraje, la decisión de quienes, mientras la gran mayoría, confesémoslo, la gran mayoría, se distraía con el DM2 o con la especulación financiera y se hacían los desentendidos. Bueno, había muchos que contribuyeron a socavar la base de la dictadura hasta tal punto que no es que cayó por la derrota en Malvinas, sino que se mete en la absurda guerra de Malvinas, básicamente porque ya su destino está sellado. Recordemos que pocos días antes de la invasión había habido manifestaciones muy masivas de los sectores laborales, convocada por los sindicatos. A lo largo de este programa hemos visto que yo siempre digo dictadura cívico-militar, porque si decimos dictadura militar, como muchos siguen haciéndolo, estamos disculpando a la participación civil en la dictadura, que fue parte indispensable y que en gran medida, como lo dije, puede ser considerada también el autor intelectual, los actores intelectuales de la dictadura. Tanto es así que a mediados de julio de 1975 ya había reuniones entre el presidente del Consejo Empresario Argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, con el entonces comandante en jefe del Ejército, ex general Jorge Rafael Videla, para articular, la colaboración empresarial militar para poner término al gobierno de la señora Isabel Perón. Fermín Miñón, en su libro Iglesia y Dictadura, dijo que en octubre de 1975 la jerarquía de la Iglesia Católica ya había sido puesto al tanto de la conspiración. Y Miguel Bonazo reveló que Ricardo Balbín y Francisco Manrique, líderes de los partidos tradicionalmente o supuestamente democráticos, como la Unión Cívica Radical y el Partido Federal, se negaron a participar en el golpe, pero se comprometieron a no oponerse. Inevitablemente las organizaciones empresariales tuvieron su premio. El Consejo Empresario Argentino, en la persona de su presidente Martínez de Hoz, recibió el Ministerio de Economía, la Secretaría de Ganadería le correspondió a la Sociedad Rural Argentina, el Banco Central le fue entregado a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentina, ADEVA. La Cámara Argentina de Comercio puso su nombre en la Secretaría de Programación y Coordinación. Martínez de Hoz no fue el único ministro de Economía Civil, también lo fueron Lorenzo Sigó, Danilo Pastore, que nombró a Cavallo al frente del Banco Central, Jorge Hueve. Los civiles también ejercieron el Ministerio de Educación a través de Ricardo Brera, Juan José Catalán, Yerena Amadeo. Recordemos que durante esos años los escritores prohibidos, exiliados, desaparecidos y la cultura prácticamente quebrada. Ministerio de Justicia, Amadeo Frugoli, Jaime Lennon, Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvieron Oscar Camilión, Nicolás Costa Méndez, Aguirre Lanari. Embajadores políticos fueron Héctor Hidalgo Solá, luego asesinado en una interna entre Marina y Ejército, Rubén Blanco, Tomás de Anchorena, Rafael Martínez Raimondi, Oscar Camilión, Francisco Moyano, Américo Ghioldi, el socialista, y otros. Los políticos civiles también colaboraron haciéndose cargo de 794 intendencias a lo largo y el ancho del país. Por supuesto, también quedan los hombres, los intelectuales, los periodistas, etcétera, que también, se plegaron a la dictadura del proceso militar.